Cariñosamente lo queremos saludar, abrazar esta nueva semana. Aquí en Chile estamos en invierno, así que leyendo cuentos con mi querida Trinidad Silva y Diana Masobro, y las voy a dejar con este cuento que realmente es largo, pero con alto detalle. Esta autora, la verdad que es bien interesante y bien fácil de leerla. Así que adelante, Trini, ¿qué nos trajiste para esta semana? Buenos días a todos, queridas compañeras, un abrazo. Vuelvo con una autora boliviana que habíamos leído antes y un libro que es este, que me gusta mucho, que se llama Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Sin embargo, si me dejas subir algo, Ceci, Sí, Sally. quiero mostrarles a la autora. Es ella, Mayela Buduan. La tienes, ¿no? Y ahí está el libro de donde yo saqué el cuento que hoy nos convoca, que se llama Vendrá la muerte, perdón, el título, Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Pero el cuento de hoy es Solo vuelo en tu caída. Muy bien, perdón. Solo vuelo en tu caída. En la televisión, la presentadora relataba que hombres y mujeres habían preferido saltar del piso 96 o 98 del World Trade Center antes que morir en llamas. Nico, que era solo un año menor, se subió de un salto a la cama y comenzó a dar patadas de karate en el aire. Cada salto era para Phyllis una afrenta que iba carcomiéndole la paciencia como el ácido a las superficies porosas. Nico era cinturón verde y se preparaba para obtener el azul. Phyllis sacaba un hilo de voz chillón cuando comenzaba a gritar. ¡Sal de acá, enano! ¡Deja de saltar! ¡No me da la gana! Nico rebotaba sobre el colchón, de pie, una y otra vez, riendo. ¡Sala normal! ¡Ay, ella! Nico seguía saltando. ¡Desaparece, Nico! O le voy a decir al papá, mira cómo te tiemblo. Ese miércoles a Phyllis le bajó por primera vez la regla. No se puso feliz con la noticia, que llegó como una catástrofe muda que no compartió con nadie, ni siquiera con Nico, con quien no tenía secretos. Nico sabía sacarla de sí. Nico no se tomaba demasiado a pecho las cosas como si supiera que iba a morir. Él jamás tuvo vergüenza de llorar, aunque eso le irritara a su padre, que en los extremos le gritaba, cállese, maricón, deja el control. Se lo acercaba a la cara y lo alejaba, burlando los reflejos de su hermana. Dámelo, Phyllis, gritando. ¡Chits! Así que ahora, antes de rendirse, lanzó el control contra la pared en un impulso kamikaze que los tendría castigados por semanas, pues el aparato se hizo añicos. Entonces Phyllis explotó. Mira lo que hiciste, Nico. Quiero que te mueras, morite. Ya no eres más mi hermano. Después de eso, no quiso recordar más. Nico salió del cuarto derrotado. Mala, le había gritado llorando. Ya verás lo que te haré, la había amenazado. Si ella le hubiera permitido permanecer en el mismo cuarto y compartir la tele, nada de eso habría ocurrido. Al rato, Phyllis salió a buscarlo. Miró debajo de la cama, detrás de la puerta, enseguida la ventana abierta, la cortina blanca batiéndose con el viento y las sábanas desordenadas. A Nico le gustaba esconderse y asustarla. Nico lo había llamado Phyllis en son de paz. No juegues, no es gracioso. Y se acercó a la ventana. El cuerpo de Nico había caído al atrio del edificio. Que esté vivo, Dios mío, que esté vivo, repetía Phyllis sollozando, desbocada por las escaleras, corriendo, saltando de dos en dos los escalones, porque el ascensor estaba atascado. Hubiera querido volar, lanzarse ella también para llegar más rápido,
Cuando llegó por fin a la planta baja, ésta estaba atestada de gente. Había gente alrededor de su hermano hablando, haciendo elucubraciones. Nico permanecía allí, en el suelo, vencido el pecho contra las piernas, rotas las bisagras de la cadera por el peso de la propia osamenta en la vertiginosa caída. Entonces se sentó en el piso, indiferente a lo que decían. Lo jaló hacia ella, lo meció para que no le hiciera frío y para que esperaran juntos a mamá, que seguro llegaría primero porque su consultorio estaba cerca. Alguien le había pasado un teléfono y Phyllis la había llamado primero a ella y luego a papá. ¿Cómo le iba a explicar a mamá que no lo había cuidado bien, que había peleado con su hijo amado, que no se había dado cuenta de que su hermano caía porque estaba viendo en la televisión a otra gente caer? El portero del edificio la sacudió. Señorita, el oficial quiere hablarte. Phyllis era un ancla. ¡Ay, hijo! Fueron sus únicas palabras. Espera a papá aquí, le dijo la mamá a su hija. La manera en que la gente decía en voz baja, se mató, le encendía el rostro y las orejas. Apareció su hermano Adriano, caminó hacia la calle con él. Papá no llegaba aún. En casa pensarían que había sido ella. Tenía frío. Se abrazó a sí misma de espaldas al viento. El hermano la abrazó rápido, le besó las manos heladas y la abrigó. Tomarían el primer taxi que se detuvo. No sé qué pasó, Adriano, repetía Phyllis. Calla, cuando recupere él mismo nos lo va a contar, le dijo. No es culpa de nadie. Phyllis se irguió a escucharlo. Se llenó de silencio y ahogó en un pozo hondo las ganas de llorar. Más tarde, los médicos dijeron que probablemente ya había muerte cerebral tras el impacto. Voy a dejar ahí la lectura para cederle ahora sí el paso a Viviana para que ella nos haga un comentario. Gracias, Adelante. Trini, gracias. Sí, sobre todo que encontré algunas peculiaridades en la publicación de este cuento, ¿no? En realidad el envío de Trini es un cuento que está incluido, como ella nos mostró, en el libro que se llama Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, pero resulta que en Argentina fue publicado como una novela, es decir, como una novela corta. Y esto me resultó interesante comentárselos porque la propia Magela, cuando se produce esta publicación, y quiero ser fiel, ¿no? Dice, estoy muy contenta, no porque sea en Argentina, ¿no? Pero por los hechos y el mundo de la literatura y de las editoriales. Estoy muy contenta de volver a publicar en Argentina, donde existe una importante tradición alrededor de la nouvelle, que para mí es una forma fascinante y, si se quiere, muy sudamericana. Eh, Me gustó porque parece destacar, ¿no? Este sentido de la pertenencia a este subcontinente que es Sudamérica, y porque investigando sobre el tema de la Nouvelle, uno de los que, no es que sea el primero, pero uno de los que comenta este término es justamente Julio Cortázar, que la define como a caballo entre el cuento y la novela. Y hay una larga discusión si es cantidad de palabras, si es cantidad de páginas, cosa que a la literatura no le hace, porque lo importante es el contenido, ¿no? La cantidad de papel que ocupa. Y también quiero rescatar esta conceptualización porque la novela tiene un rasgo que, si bien es breve, tiene mucha fuerza expresiva, tiene mucho contenido, tiene como muchos eventos, ¿no? Que los escritores tienen la enorme capacidad de entrelazarlos en una lectura que al lector no le exige tanto tiempo.
Y es justamente lo que nos encontramos, porque Trini una capacidad de síntesis envidiable, pero las que hemos transitado el cuento completo, nos hemos encontrado con una gran cantidad de personajes, con una familia, ¿no? De varios hermanos, Héctor, Nico, Nera, Filis, Adriano, con una noviecita de Nico, que solo aparece como la chica punk, no sabemos, o punk, no sabemos muy bien, y con una cantidad de idas y venidas en la historia de esta familia y de todos estos personajes, que impresiona cómo pudo condensarlos tan brevemente, ¿no? Y, y entonces es eso referido al título, o sea, que fue publicado en Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, pero también lo podemos encontrar publicado directamente con el título del cuento como novela, o sea, Solo vuelo en tu caída. Ahora, yo creo que el título del cuento también merece un párrafo aparte, ¿no? Porque esto como que la caída tiene como un valor simbólico, un valor importantísimo. ¿Por qué? Porque lo que está tratando de dilucidar esta familia es por qué se cayó Nico. Porque enseguida dicen, Trini nos dijo, se tiró, decía la gente que estaba en el lugar, ¿no? Y decir se tiró es decir se suicidó, fue voluntario. Pero acá justamente lo que la familia está buscando es tratar de entender lo que pasó, tratar de llenar un vacío existencial, pero también tratar de llenar los recuerdos, la memoria, la evocación. Y no casualmente, previo al inicio del cuento, hay una dedicatoria específica del cuento de la autora que dice a mi hermana Natalia, y hay una cita de una poesía de Sor Juana Inés de la Cruz que dice, prolija memoria, permite siquiera que por un instante sosieguen mis penas. Y acá yo creo que aparecen dos núcleos centrales del cuento, la pena, el duelo, la pérdida, el drama, pero también la memoria. Cómo evoca cada uno de los miembros de la familia a Nico, ¿no? Que son muy diversos, las referencias, la desesperación de ese padre que lo empieza a buscar en las fotografías. Hay un hermano, el hermano mayor que es Héctor, que no vive, que vive en Buenos Aires, que no llega al funeral, que es el fotógrafo y que ha dejado plasmada la historia de Nico en imágenes. Entonces yo siento que es un cuento que llama al recuerdo, llama a repensar esa historia y hay una belleza en esa caída, no es una caída fortuita y vamos a una memoria más amplia, hace memoria del atentado a las Torres Gemelas. Dice que el hecho de las Torres Gemelas fue el 11 de septiembre y la caída de Nico aparece como sin nada en el cuento el 12 de septiembre. Entonces, lo que también se quiere diferenciar es la caída de esta gente que se arroja de esos pisos altísimos por desesperación, por miedo, por evitar algo peor, y esta caída de Nico, que tiene mucho de poético, que tiene mucho de simbólico y que tiene para la familia un sentido. Y es Héctor justamente el que dice, solo vuelo en tu caída. El vuelo es una búsqueda, una aspiración, un alejarse de la tierra, un elevarse, un buscar otros mundos tal vez mejores. Entonces creo que ese título y esa resignificación que le da el hermano mayor lo llena de poesía, de lírica y le da sentido a la muerte de Nico, cosa que para esta familia, como me imagino para cualquier padre o madre o hermanos que parecen ser muy unidos, a pesar de que aparecen cosas muy un poquito raras en la familia que después vamos a ver, lo llena de contenido, que es lo que los desespera y lo que los
por eso recorren el cuento, en la búsqueda de entender lo que pasó. Así que bueno, hay mucho porque es muy, muy, muy rico y tiene muchas situaciones muy interesantes. Así que por ahora le doy la palabra a Ceci y después seguiré con otras ideas. Gracias, Vivi. En realidad el lector tiene que leer este cuento porque yo lo empecé a leer y no terminaba, iba a otra cosa, se iba a otra historia. Súper entretenido, la autora te deja como enganchar, no es algo que tú vas a leer y te vas a aburrir en la mitad o bostezas nada, estás como pendiente de una historia. Como decía Vivi, Trini, duelo tremendo, tragedia, habla de los vínculos padre-madre, vínculos padre-hijos, un padre que era totalmente duro, que no había que llorar, iba a haber tiempo para llorar, imagínate en un duelo de un hijo. Pero después él se da el tiempo, él empieza a buscar en el cajón de los recuerdos las fotos de Nico y él contrasta, él decía, había tristeza, como él no se dio cuenta, se me imagina que él se preguntaba, cuando la esposa lo llama y le pregunta si estaba borracho, él le dijo, no, estoy aquí haciendo un acto de hombría. Y ella después llega a la casa y lo abraza y él se duerme al final en sus brazos, pero en el fondo ya estira la esponja, se entrega a la pena. Yo siempre lo que encontré fantástico como ella toma las Torres Gemelas, el edificio donde se cae Nico y la familia. Para mí es como un todo. La familia que se desmorona, las Torres Gemelas que se desmorona y el edificio que es el centro del cuento, el conjunto con Nico. Me llamó la atención la analogía que ella hizo. Una familia que se desmorona totalmente su rutina, todos empiezan a recordar cómo era la rutina con Nico, cómo era Nico, qué habían dejado de hacer. El hermano mayor dijo, chuta, saqué tantas fotos, pero no lo saqué a él solo. Eh, Él se sintió un poco huérfano. Esa parte la autora no nos dio muchas luces del hijo mayor. Pero Phyllis, que era la que estaba con Nico, le gustó cuando la hermana mayor le presentó a su novio, como que se enamoró platónicamente de él, ¿cierto? Y después Mira le dijo, es mi novio, me voy a vivir con él, y ella se apenó mucho, pero Nico le dijo, pero la animó, que parece que siempre la animaba, no te preocupes, vamos a tener una casa donde ir, pasar la noche afuera, así que mm, velo por el lado positivo. El chico parece que difícilmente tal vez tenía una depresión o algo escondido. Eh, Phyllis también hace una reflexión que él le había dicho, muérete, pero esas cosas que uno dice como hermanos, como niño, pero también le pesaba a ella. A cada uno le pesaba algo, las fotos a uno, los dichos al otro. Era el preferido de la madre. La madre acá sale bien con pena, pero más, ella más tal vez más atrás con los sentimientos, más escondidos. No la sentí que la autora contaba tanto. Y Adriano, que le había enseñado las artes marciales, estaba totalmente arrepentido. Todos hacen un mea culpa. Eh, Sentí que era un cuento triste pero interesante. La autora como va detalle a detalle y a uno le echa a volar la imaginación. Con esto le doy la palabra a Trini para que nos siga contando su punto de vista. Adelante. Bueno, la verdad que yo en el resumen simplemente enuncié la idea general del cuento. Sin embargo, Maguela estructura este cuento de una manera muy interesante y se las voy a volver a mostrar. Allí les compartí una fotografía de ella y del libro, que además le puso con su qué el título, Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. ¿Por qué? Porque efectivamente ella aprovecha un poema maravilloso que tiene Cesare Pavese, a quien ella quería tanto, que se llama Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. No lo voy a leer entero, simplemente aprovechar un poco el sentido que tiene este poema, ¿no? Dice así, vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Esta muerte que nos acompaña de la mañana a la noche, insomne, sorda, como un viejo remordimiento o un vicio absurdo. Tus ojos serán una vana palabra, un grito acallado, un silencio. Y termina el poema diciendo así, mudos descenderemos en el remolino.
que tiene mucho sentido también para el cuento, que, como les decía, está estructurado en 5 etapas, que son estas, son ejes temáticos que van construyendo un argumento interesante y en cada de estas etapas van apareciendo los personajes. Y está desgranado entonces en el traje con el que con el que vistieron a Nico con su uniforme de karate blanco, la prensa, una crítica fuerte a las interferencias que hace la prensa y cómo además em, se aprovecha en forma mordaz y a veces cruel de los hechos para enunciarlos de una manera distinta, ¿no? Por ejemplo, acá, un niño muerto en ausencia de sus padres, caído del edificio más alto de la ciudad, algo de morbo, típica de la prensa roja, ¿no? Luego una fotografía donde vamos conociendo al hermano mayor que vive en Argentina y que también está muy desvinculado y muy triste y que es el fotógrafo que ha captado imágenes de su familia en distintas etapas. Luego viene el entierro, que es desgarrador, porque efectivamente el niño muere. Y curiosamente, la canción de John Lennon acompaña el compás de este episodio, tal como aparece allí. Pero Phyllis, la niñita, da cuenta de que le hubiera gustado estar de la mano de su madre en el entierro. Sin embargo, su madre estaba lejos. Luego viene otra etapa que es la chica punk, donde aparece la supuesta pololita de Nico, de la que nadie sabía nada. Posteriormente la resaca, donde sus 2 hermanos mayores, los de Phyllis y de Nico, se confiesan uno al otro algunas tristezas y por fin se reúnen y conversan, ¿no? Después vienen las nueces, ron con Coca-Cola, posteriormente relojes, el baile, espejo y la caída. 12 etapas. ¿Y qué significado tienen estas 12 etapas? La verdad que recogen lo esencial del cuento para que el lector sepa la trama perfectamente. Y este maravilloso cuento, que yo lo encuentro extraordinario, en el sentido en que se encarga de una familia que no sé si estaba distanciada. Cada uno vivía, pero no sentía. La misma madre era muy práctica, atendía en un consultorio, seguramente era médico, pero no hay mucha conexión entre los hermanos. Hay vivencias, pero no están atadas. Y por un accidente, que es lo más probable que haya sucedido, se cae el niño y muere. Uno podría interpretar que fue un suicidio, sin embargo, era demasiado niño como para haber decidido un suicidio así. Y este suicidio, no, quiero hablar, este accidente produce una crisis familiar rotunda que les abre a todos ellos la posibilidad de verse a sí mismos dentro de esta familia. Cada uno toma conciencia de sus faltas, de sus ausencias, y entonces por fin se comienza como a rearmar una vida sentimental de la familia. Por primera vez quizás el padre incluso se emborracha para desahogar su pena y su arrepentimiento por lo machista que fue con ese hijo, pensando, por ejemplo, en que cuando él lloraba por la sensibilidad que tenía Nico, lo encontraba un mariconcito. En Bolivia es muy típico hablar de esto, como un niño cobarde, poco hombre. Y recién entonces, cuando ve las fotografías mientras se emborracha, se da cuenta lo poco papá que fue en esa familia. Y llega en un momento dado la señora y le pasa la botella y ella con una habilidad psicológica fantástica se empieza a acercar al marido con el ánimo de darse cuenta de que ellos también estaban muy distanciados y que ella sabía muy poco de él. Y es entonces el momento de ese reencuentro conyugal. Es preciosa esa etapa y ese momento, ese instante en el que reúnen fuerzas y pareciera darle al lector la impresión de que esa familia tiene todavía mucho para recuperarse
y que al menos tienen el ánimo de hacerlo. Es un cuento fuerte, desgarrador, porque hay una muerte de un niño, hay culpas. La misma Phyllis, en un monólogo interior, va reconociendo sus culpas y empieza a intuir por qué su madre estaba tan distanciada de ella, porque prefería a su Phyllis. Pero eso será un camino que recorrer por la misma familia, ¿no? Hay secretos que están detrás de este resumen y que yo los desafío a leerlo porque tiene una riqueza interior y narrativa maravillosa. Vivi, te cedo nuevamente el micrófono. Gracias, Trini. Sí, yo me atrevería a decir que esos ejes temáticos funcionan a modo de capítulos, ¿no? Como separando las instancias dentro, si la vemos como novel, y también, como vos bien decías, nos ordenan a los lectores. Y me gustaría volver a destacar el tema de la poesía como inspiradora, ¿no? En el caso de Cesare Pavese, en el otro caso es Sor Juana, entonces como que Magela parece estar muy nutrida, muy alimentada por lecturas previas que la acompañan o la conducen o la inspiran a la escritura y también que las comparte con nosotros y que nos hace muy bien. Ahora, a mí me llamó mucho la atención la estructura familiar, porque es una familia numerosa, ¿no? Y la sensación que me dejó es que había mucha soledad en esta familia, a pesar de ser tantos, ¿no? Papá, mamá, 5 hijos, eh, había mucha soledad. Y Phillips y Nico, que parecen tener un vínculo bastante fuerte, es un vínculo también de mucha pelea, típica de la edad, porque a Phillips más o menos lo ubica en los 14 años, Nico un poco menor, pero uno ve la soledad, por ejemplo, justamente en esto que señalaba Trini, que Phyllis tiene su primera regla, su primera menstruación, haciendo gimnasia, eh, se da cuenta que le ha pasado, pero no recurre a nadie, no recurre a nadie, no habla con nadie. Es más, pareciera que lo oculta. Esto habla un poco de cómo fue preparada o cómo fue acompañada esta niña para llegar a este proceso, ¿no? Y hay un personaje que no hemos nombrado hasta el minuto, que es Nera, que es una de las hermanas mayores, que es la que de alguna manera, hoy se usa mucho el verbo maternar, ¿no? Que a mí me parece raro porque es de esta época, y justamente materna a Phyllis. Se ocupa inclusive de llevarla a ver a un terapeuta, de lo cual Phyllis, por supuesto, reniega, ¿no? Se dice, no digas que fuimos, ni me exijas que vuelva a concurrir a la terapia. Y es muy interesante porque además Mira está transitando como un paso importante a la madurez, porque hay otro personaje que es Sergio, que es su novio, o su pareja, porque ya han ido a vivir juntos, que es la casa donde Nico y Philip pensaban que podían tener otro espacio, y que también Sergio acompaña con mucha madurez, pareciera, no solo a Nira, sino a Phyllis también. Y el tema del espacio es importante porque en un momento señala que toda esta gente, esta pareja con sus 5 hijos, vivían en un departamento muy pequeño y el espacio no es cosa menor en la convivencia. Nadie parecía tener su propio metro cuadrado, inclusive la distribución de las habitaciones aparece descrita como un poco extraña, ¿no? Y estos niños parecían estar también muy solos, como que cuando pasaba algo no había a quien recurrir. Esta mamá que aparece refugiada en su consultorio, ¿no? A pesar de que estaba muy cerca, este papá que pone mucha distancia, y yo sentí que el que más había podido construir un vínculo fuera de la familia era justamente Héctor, ¿no? Que tenía a su esposa, a su pareja, que lo contiene, que lo abraza, que lo apoya en esta situación.
y él lo puede hablar con ella, se puede desahogar, y parece ser el único que puede hacer esto. Eso me pareció como, como un guiño, ¿no? Como una pista importante que la autora nos transmite. En lo corto es complejo ahí, porque describe las estructuras psicológicas prácticamente de cada uno de los personajes. Uno se los puede imaginar, uno los puede pensar, y es más, se puede quedar reflexionando sobre cómo van a reaccionar una vez pasado el tiempo del impacto, el primer golpe de la pena, ¿no? Cada uno de ellos. ¿A quién van a recurrir? ¿Con quién van a estar? Y también hay una alusión al tema del bullying. Parece que Phyllis no es una niña popular, ¿no? En su escuela, y se sorprende cuando ve muchos compañeros en el funeral, y piensa qué van a decir o qué van a pensar de mí o cómo me van a mirar. Y hay una curiosidad, yo diría, en la estructura, porque cuando uno empieza a leer La chica punk, no sabe muy bien de qué se trata. Es como que, y se inserta ahí un relato muy breve donde se la describe. No sé ustedes qué costumbre tienen, pero yo muchas veces cuando no entiendo del todo sigo leyendo, porque soy una convencida que después el autor nos va a ayudar, ¿no? Nos va a dar elementos como para entender. Entonces, cuando seguí leyendo y avancé sobre el argumento y entendí que esta era una primera relación, pareciera, con Nico, pero que nadie sabía tampoco. Entonces hay mucho del no saber del otro en esta familia, del no conocer, del no estar. ¿Y por qué se cargan tanto de responsabilidades? Adriano lo ayudó a Nico cuando le sugirió hacer artes marciales, a Nico le hizo bien. Y bueno, si desafortunadamente en una patada al aire y una ventana abierta salió volando, ya sé que es muy doloroso, y por eso Adriano, cuando llega a la casa, miren qué detalle, lo primero que se fija es si había vidrios, como diciendo, ah, bueno, la ventana estaba cerrada, esto confirma el accidente, pasó volando por el salto y la fuerza con que se arroja. No, la ventana estaba abierta. O sea, existía la posibilidad de que esto sucediera, pero también ese pequeñísimo detalle de la ventana abierta puede decir que Nico se arrojó voluntariamente. Entonces, todo el tiempo nos tiene en jaque, ¿no? La autora como diciendo, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué no pasó? Yo sentía por momentos, ¿y vos qué opinás? ¿No? Me preguntaba, como diciendo, ¿se arrojó? ¿No se arrojó? ¿Estaba bien? ¿Estaba mal? Ahora, a mí me deja muy, muy impresionada la figura del papá y la mamá, porque tener tantos hijos, ¿no? Cuando y no poder brindarles realmente un espacio real y simbólico a cada uno es un tema a reflexionar. Y aparece también un dato curioso que Nico era el preferido de la mamá y Phyllis era la preferida del papá, pero los demás hermanos no hay identificación, como no hay separación, como que pareciera que en estos dos pequeños el papá y la mamá tal vez encontraron su imagen, su reflejo, a quien dejar su legado. Entonces, en lo que hace a los aspectos psicológicos, la riqueza del relato es muy, muy importante. Así que léanlo, reléanlo y métanse en la vida de estos personajes. Gracias. Algo bien curioso y chiquitito es que dos de los hijos, que el Héctor, que hizo pareja con Alejandra, tuvo un crecimiento personal bien importante, porque él vio que la casa estaba muy vacía, que el Nico ya estaba muy solo y lo más probable es que él lo sufrió también. Pero cuando se casó, tuvo un crecimiento importante.
Y Mira también, cuando se fue a vivir sola con Sergio, ella dice, él sabía cómo salvarme de mí misma, quizás porque él no tenía grandes heridas. Y si las tenías, él era capaz de hacerlas diminutas ante ella. En el fondo, los dos que salieron de la casa pudieron ver su propia casa, su propio nido, la falla, las falencias que tenía, pero lograron buscar parejas y los pudieron sostener. Fue la clave. Y Nico también. Nico buscó esta pareja. Pero bueno, el accidente. Ahora, él dice a la mamá que fue un accidente y al papá le dijo que se tiró. Ahí me dejó en la duda. ¿Qué opinas tú, Trini? Adelante. Bueno, es que ella estaba muy confundida, era una adolescente, ¿no? Y, y por supuesto que esto produce un rompimiento y a veces en este tipo de rompimientos que son crisis, es el momento en que se les pregunta a todos cómo nos rearmamos o nos dejamos estar. Creo que esta autora, boliviana, nacida en Venezuela, pero es boliviana, por accidente nació allí, el año 73. Hoy día es una de las escritoras con mayor lectura, no solamente en Bolivia, sino de hecho ha tenido que salir de Bolivia para hacerse conocida. Pero hoy día es una escritora a la que le han dado numerosos premios ya. De hecho, compitió en algún momento con varios escritores muy reconocidos en el mundo latinoamericano. Y el año 2015, de hecho, ganó el premio García Márquez y con mucha determinación. Entonces ella ya se está haciendo conocida, y me da gusto cómo estos escritores jóvenes como ella, sin que hubiera habido universidades como para que ella se hubiera preparado para escribir, tal vez estudiando literatura. Bueno, lo hizo a través del periodismo. Y ella ya lleva 20 años trabajando en el mundo periodístico de las comunicaciones, pero como editora, publicando artículos, reportajes, entrevistas, columnas y tratando de aportarle al mundo boliviano una mirada al mundo. Ella y otros autores bolivianos se están haciendo conocidos porque se han vinculado al mundo con temáticas internacionales, temáticas del día a día, como es, por ejemplo, este cuento, ¿no? Yo creo que ella con gran sabiduría y talento ha podido dar a conocer historias que si bien ella pudo haberlas escuchado de chico, de chica, o haberlas leído, o haberlas escuchado, ¿sí? Por experiencias de amigos. Bueno, ella las ha sabido plasmar con muy buena escritura. Ya lo mencionó Viviana, ¿no? Hay momentos poéticos de una fuerza profunda que revela cuestionamientos sobre quiénes somos, qué podemos hacer por mejorar las cosas. Y en el caso de esta familia, donde quiere marcar el acento Mayela, bueno, es un duelo que todos van a empezar a vivir, pero que posiblemente les va a permitir definir qué tipo de familia es y de qué manera uno puede aportar mejor para que puedan ser un poco más unidos, además menos incomunicados de lo que fueron, porque nada de eso los hizo hacerlos felices. Me encanta esta autora. Creo que tiene una perspectiva novedosa, original y de gran riqueza literaria. Le rindo honor con este espacio y me encanta que la hayamos vuelto a leer en esta oportunidad. Muchas gracias, chicas. Un abrazo para todos nuestros radioescuchas. Hasta la otra semana. Gracias, Trini, gracias a ti. Un abrazo grande. ¿Querías decir algo, Vivi? No, gracias. Con un abrazo grande y también un tributo a la autora. Realmente buena y que sea sudamericana mejor todavía. Chao,